Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal lo pasasteis ayer? Día de Navidad, 25 de diciembre. Bueno, pues hoy ya 26 de diciembre. Oye, mil gracias por habernos acompañado estos días y por acompañarnos hoy. Ya sabéis, un jueves. Y los jueves, pues hablamos de todas esas cosas que tienen que atesorar los guerrilleros del emprendimiento. Y ahora estamos con la negociación. Y bueno, pues con esa negociación que ya hemos empezado pues hace 2 semanas. Empezamos con la negociación y nos quedamos en estos escenarios basados, negociación por escenarios, basados en comportamiento de la contraparte. Ahí nos quedamos y ahí deberíamos seguir con todo esto. Ya sabéis que es fundamental que todas estas técnicas de negociación pues las entendáis, las comprendáis, las hagáis vuestras para que después en cualquier ámbito de negociación empresarial, profesional, personal, pues podáis utilizarlas para conseguir los mejores resultados posibles. Esa es un poco la intención de aprender todos estos sistemas de negociación, que después los podamos aplicar en la vida real. Nos habíamos quedado en esas variantes de la negociación. En este caso nos habíamos quedado en esa negociación basada en el comportamiento de la contraparte. Así que si te parece vamos a ir, porque luego nos quedamos sin tiempo. Hemos de decir que la variante se centra en anticipar, como su nombre indica, las posibles respuestas o comportamientos de la otra parte durante la negociación. Bueno, pues cada escenario, que es esa negociación de la que estamos hablando, la negociación, pues considera cómo la otra parte podría reaccionar a diferentes propuestas, tácticas o, cambios de condiciones. ¿Dónde lo podemos aplicar? Bueno, pues es especialmente útil en negociaciones donde se ha trabajado previamente con la otra parte y, pues ya contamos con información sobre su historial o, estilo de negociación, que los conocemos un poquito. Por ejemplo, un equipo negociador podría prever que su contraparte adopte un enfoque competitivo, colaborativo o defensivo y preparar respuestas específicas para cada uno de estos estilos. Piensa que si ya hemos negociado anteriormente, pues igual ya tenemos experiencia de cómo suelen reaccionar y sabemos o tenemos una idea de cuáles son las opciones, pues las podemos preparar para ir a esa negociación mucho más preparados. También tenemos otra variante que es escenarios colaborativos y competitivos. Bueno, pues esta variante lo que hace es dividir esos escenarios en 2 categorías principales, basadas en la dinámica de la negociación. Tendríamos los colaborativos, que estarían enfocados a maximizar los beneficios mutuos y, pues a lograr resultados de suma positiva. Y los competitivos diseñados para situaciones de suma cero, donde una parte busca maximizar sus ganancias a expensas de la otra. ¿Y dónde lo aplicaríamos? Pues es útil en negociaciones donde la relación entre las partes pues puede variar según los temas tratados, como por ejemplo en acuerdos comerciales internacionales, ¿no? En una negociación comercial, por ejemplo, un escenario colaborativo podría centrarse en establecer tarifas preferenciales mutuas, mientras que en un escenario competitivo pues podría implicar exigir beneficios unilaterales en sectores clave. También tenemos otra variante que serían los escenarios contingentes. Escenarios que se diseñan en función de eventos o condiciones específicas que podrían ocurrir durante la negociación. Cogemos cada escenario, incluimos estrategias para manejar esos eventos si llegan a materializarse. Por ejemplo, ¿cómo lo aplicaríamos? Pues lo vamos a aplicar en negociaciones con un alto grado de incertidumbre, donde los resultados dependen de variables específicas.
Por ejemplo, en un acuerdo de fusión, un escenario contingente podía prever qué hacer si los reguladores imponen restricciones adicionales, como la venta de activos clave. También tendríamos la variante de escenarios basados en datos históricos, algo importante. Bueno, pues esta variante utiliza los datos de negociaciones pasadas, como ya hemos visto anteriormente, para desarrollar escenarios que reflejen posibles resultados futuros. La base de datos histórica nos va a ayudar a identificar patrones de comportamiento y, bueno, pues a intuir resultados probables. Es muy interesante en negociaciones recurrentes como contratos laborales, acuerdos comerciales entre empresas, que bueno, pues ya los han negociado previamente y ya tenemos una base desde la que partir. Imagínate una negociación laboral, un sindicato podría analizar acuerdos anteriores para anticipar las concesiones máximas que el empleador podría estar dispuesto a hacer, porque ya conocemos a la otra parte. También tendríamos la variante de escenarios de tiempo limitado. Es una variante en la que los escenarios se desarrollan considerando límites de tiempo específicos, lo que bueno, pues agrega una dimensión adicional de urgencia a ese proceso de negociación. Las estrategias incluyen cómo actuar si se acerca la fecha límite sin un acuerdo. Y bueno, es común en negociaciones que dependen de fechas críticas, como el cierre de contratos, negociaciones de paz. Y podríamos estar hablando, por ejemplo, de un acuerdo de exportación. Bueno, pues una empresa podría desarrollar un escenario para manejar retrasos en la aprobación gubernamental, ajustando pues esos tiempos de entrega, ajustando esas penalizaciones. También tenemos otra variante que sería la de escenarios de múltiples partes. Bueno, esta variante considera negociaciones en las que participan varias partes con intereses diferentes. Aquí los escenarios se diseñan teniendo en cuenta las posibles alianzas o conflictos entre los participantes. Aquí ya añadimos más participantes. Bueno, se utiliza en negociaciones multilaterales como tratados internacionales, acuerdos comerciales, proyectos conjuntos entre varias empresas. Por ejemplo, en una negociación climática internacional, pues un país podría preparar escenarios basados en las posiciones de bloques como, pues, por ejemplo, la Unión Europea, el G7, los países BRICS, y considerar estas alianzas y cómo podrían influir en ese resultado final de la negociación. Escenarios escalonados, otra variante. Los escenarios se desarrollan en etapas o en pasos, permitiendo que la estrategia evolucione a medida que se alcanza cada etapa en esa negociación. Bueno, pues esto ayuda a gestionar procesos que son complejos, que son prolongados, y podemos decir que es muy útil en negociaciones donde las decisiones se toman en fases, como acuerdos de fusión, tratados de paz. Imagina una negociación de paz. El primer escenario podría centrarse únicamente en ese alto el fuego. Después vendrían escenarios para la desmovilización de grupos armados y finalmente esa integración política. Bueno, pues ese sería escenario en esas etapas. También tenemos escenarios de intervención de terceros. Bueno, pues esta variante incluye la posibilidad de que terceros, como por ejemplo mediadores, árbitros u otras partes interesadas, pues intervengan en la negociación. Cada escenario va a considerar cómo estas intervenciones pues podrían influir en ese resultado final. Se emplea, por ejemplo, en negociaciones diplomáticas, conflictos laborales, disputas legales, donde la intervención de terceros pues es más común. En un conflicto laboral, un escenario podría prever la intervención de un mediador estatal y las posibles recomendaciones que éste podría hacer. Como veis, las variantes de la negociación basada en escenarios pues ofrecen enfoques específicos para manejar esos diferentes contextos que se pueden dar, desde la colaboración mutua hasta la competencia agresiva, a la gestión de múltiples partes. Bueno, pues hay muchas variantes. Al final, las variantes nos permiten en las negociaciones anticiparnos a diferentes desenlaces, adaptar estrategias y manejar esa incertidumbre con mayor eficacia. Al seleccionar y combinar las variantes más adecuadas, pues las partes puedan maximizar sus posibilidades de éxito en cualquier tipo de negociación. Por eso es importante entender cómo funcionan esas variantes.
Vamos con un entrenamiento específico y con ciertas habilidades para la negociación basada en escenarios. La primera, análisis de situaciones. Los negociadores deben entrenarse para identificar variables clave y para predecir cómo éstas pueden influir en el curso de la negociación. También muy importante el pensamiento estratégico, la habilidad para planificar a largo plazo y para, pues considerar múltiples posibilidades, viene a ser fundamental para desarrollar esos escenarios efectivos. Toma de decisiones bajo incertidumbre, algo vital, y es que en las negociaciones se debe aprender a evaluar riesgos y a tomar decisiones informadas, incluso cuando no tenemos toda la información, que es lo más habitual. Es que hay veces que esa información es imposible de tenerla, de conseguirla, y eso no puede paralizar nuestra capacidad para tomar decisiones. También esa simulación de escenarios, participar en simulaciones de negociación permite a los negociadores, pues practicar cómo reaccionar en diferentes situaciones y cómo mejorar su capacidad de adaptación. También tendríamos la comunicación efectiva. Y es que la negociación basada en escenarios requiere habilidad de comunicar de manera clara y persuasiva esas respuestas ya planificadas, especialmente en situaciones de alta presión. La comunicación va a ser importantísima en todas las negociaciones, pero en algunas como en este tipo de negociación con diferentes escenarios, pues es todavía más importante. Nos vamos a ir ya con el sponsor de hoy. Luego volvemos y seguimos con, por ejemplo, esos ejemplos históricos de la negociación basada en escenarios. Vamos a irnos con el guiaburros cómo ser un buen líder, porque he de decirte que, esta parte de las técnicas para ser un buen líder las hemos trabajado en esta misma sección del podcast en la temporada anterior, y ahora pues hemos hecho ese trabajo de ponerlo negro sobre blanco y ofrecértelo en un libro, que ahora no encuentro por aquí, ofrecértelo en un libro que es muy interesante porque tiene todos esos sistemas de liderazgo. Así que te dejo con este guía burros, cómo aprender a ser un líder, y enseguida volvemos. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros, Aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros Aprende a ser un líder descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros, Aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros, Aprender a ser un líder, menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Ya sabéis que es nuestro e-commerce donde pues monetizamos esta generación de contenidos. Ahí tenéis este libro, pero claro, en borjapascual.org tenéis todos los libros y todo ese material formativo, cursos, talleres, eventos que tenemos relacionados con el emprendimiento.
y bueno, pues tenemos una gran oferta. Y además te hacemos una serie de paquetitos que si te llevas 2 libros, pues no pagas gastos de envío. Si te llevas 3, te regalamos un cuarto libro. Y si te llevas 4 libros, te regalamos un curso valorado en 69 euros. Así que todavía te va a salir más rentable esta inversión. Piensa que en este libro aprender a ser un líder, además de, bueno, pues esa primera introducción a qué es el liderazgo y cómo lo tenemos que utilizar dentro de nuestros proyectos, vamos a hablarte del liderazgo autocrático, del democrático, del transformacional, del transaccional, del lawfare, del carismático, del situacional, del servicial, del paternalista, del liderazgo por competencias, del auténtico, del burocrático, del visionario, del coach, del estratégico, del relacional, del cruzado, del equipo y del liderazgo moral, que son los que hemos seleccionado para este libro. ¿Y por qué es importante conocer todos estos sistemas de liderazgo? Porque no son ni buenos ni malos. Son útiles para ciertas circunstancias, en alguna fase de tu proyecto, con algún determinado equipo o con una persona específica que lo que necesita es un tipo de liderazgo específico. Por eso tenemos que conocerlos todos, tenemos que practicarlos todos, y ahí está la ciencia, en que sepamos aplicar cada tipo de liderazgo a la situación correcta en el momento correcto. Por eso aquí tienes todos los ingredientes para que puedas hacer ese plato de liderazgo personalizado para cada situación. Como te digo, 9,95, principales librerías, plataformas online y borjapascual.org. Bueno, pues seguimos con la negociación, que por supuesto en su día pues haremos un libro también sobre todas estas técnicas de negociación. Y nos habíamos quedado en ese ejemplo histórico de negociación basada en escenarios. Vamos con algunos ejemplos para que lo puedas poner en su sitio. Por ejemplo, los acuerdos SALT durante la Guerra Fría. Y es que en las negociaciones sobre limitación de armas estratégicas, el SALT, Estados Unidos y la Unión Soviética, pues bueno, desarrollaron múltiples escenarios basados en las posibles acciones del otro lado. Bueno, este enfoque lo que permitió es que las partes ajustaran sus tácticas según esas propuestas presentadas. También tenemos la crisis del petróleo de 1973. Empresas energéticas como Shell pues utilizaron escenarios para anticiparse a esas fluctuaciones del mercado mundial y negociar con países exportadores de petróleo bajo condiciones inciertas. También tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAM, que bueno, durante las negociaciones de ese TLCAM, Estados Unidos, Canadá y México planificaron diferentes escenarios. Así abordaron temas sensibles como los subsidios agrícolas, las barreras comerciales, y al final pues consiguieron llegar a unos acuerdos equilibrados. Bueno, pues esta es la negociación basada en escenarios y nos queda pues eso, contarte algunas anécdotas relacionadas con estos escenarios y bueno, pues darte un poco la conclusión de cómo funciona esto de la negociación por escenarios y bueno, pues ya la semana siguiente pues pasaremos a un nuevo enfoque de negociación, otro tipo de negociación que también es importante que conozcas. Así que nos vamos a ir con alguna anécdota, curiosidad sobre esta técnica que te puede resultar interesante. Por ejemplo, la crisis de los misiles de Cuba. Se hizo planificación de escenarios, sobre todo, para evitar esa guerra, ¿no? Y como anécdota decirte que durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética utilizaron diferentes escenarios para anticipar las respuestas de la contraparte. El presidente John Fitzgerald Kennedy y su equipo pues desarrollaron múltiples opciones que iban desde un ataque militar directo hasta un bloqueo naval. Bueno, todas evaluaron cómo podría reaccionar la Unión Soviética en cada caso. Y como curiosidad decirte que el escenario final elegido fue el bloqueo naval, considerándolo una opción intermedia que permitía ejercer presión sin desencadenar un conflicto inmediato. Bueno, pues esta estrategia permitió abrir canales diplomáticos que llevaron a la retirada de los misiles soviéticos de Cuba, así que esa planificación de escenarios pues fue clave para evitar un enfrentamiento nuclear.
Como veis, ahí tenemos la aplicación. Hablábamos antes también de Shell y la crisis del petróleo del 73. Bueno, pues aquí se crearon esos escenarios empresariales de manera pionera. Y como anécdota decirte que la empresa energética Shell se destacó en la época de los 70 por un enfoque innovador, ¿no? En esa planificación de escenarios. Antes de la crisis del petróleo del 73, Shell había desarrollado ya modelos que anticipaban un embargo petrolero por parte de los países árabes en respuesta al apoyo occidental a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Como curiosidad, decirte que cuando ocurrió el embargo, Shell fue una de las pocas empresas que ya tenía estrategias listas para adaptarse a esa crisis, como diversificar sus fuentes de suministro y ajustar su logística. Bueno, pues su éxito inspiró a otras compañías a adaptar la planificación de escenarios como una herramienta fundamental para la gestión empresarial y para esas negociaciones. También te puedo contar cómo influyó esto rápidamente, que tenemos poco tiempo, en las negociaciones del Brexit, ¿no? Y ahí tenemos esos escenarios mal evaluados. Como anécdota, decirte que durante la negociación del Brexit, el Reino Unido desarrolló escenarios para gestionar su salida a la Unión Europea. Sin embargo, muchos de estos escenarios subestimaron la complejidad de los acuerdos fronterizos con Irlanda del Norte y las respuestas de la Unión Europea a esas propuestas británicas. Como curiosidad, pues uno de los escenarios más problemáticos fue la falta de previsión sobre el impacto del Protocolo de Irlanda del Norte, que bueno, pues terminó en importantes desafíos logísticos y políticos. Al final, este caso muestra cómo una mala planificación de escenarios pues puede complicar una negociación y generar esas consecuencias imprevistas. Bueno, pues ya veis aquí esta negociación por escenarios, muy interesante, muy importante para nuestro, pues para esas técnicas de negociación que estamos atesorando y que, bueno, pues nos puede servir en muchas ocasiones para tener previstos esos diferentes escenarios en una negociación y así pues no tener que improvisar y garantizar que vamos a conseguir nuestros objetivos. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba este modelo de negociación. La semana que viene, que ya será 2025, pues empezaremos otro modelo de negociación. Así que, bueno, como mañana nos vamos a ver, porque mañana es aprendimiento, mañana es aprender a emprender. Y cuento contigo, cuento con que estarás en este canal. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.